Buenas noches, tutora. Mi nombre es Viviana Estefanía Pérez Vargas de la asignatura de Psicofisiología y pues vengo a presentar la tarea número 2 que se refiere a la emoción, motivación y sueño. Entonces, bueno, iniciaré a presentar. em, en el siguiente trabajo, pues voy a hablar sobre la psicología de la emoción. Entonces, algunas de sus teorías son James Laird, Canon Barth, expresión facial, la teoría psicoanalítica y la teoría cognitiva. En general, pues se puede decir de que de estas teorías, pues que están íntimamente relacionadas por un estímulo doloroso que provoca una respuesta emocional, tanto la pulsión para huir del dolor. Pues estas teorías más que todo se centran en las emociones como lo son la felicidad, la ternura, la tristeza, el asco. Entonces también pues la activación del sistema hace que se active el sistema nervioso autónomo que provoca cambios drásticos en las vísceras, el comportamiento expresivo según las expresiones faciales y comportamentales y la experiencia o la conciencia de lo que está sucediendo en esta situación. Se reflejan cambios físicos al expresar ciertas emociones, ya sean sentimientos de agrado, desagrado, conductas expresivas de la emoción, tanto en la cara como pues en el resto del cuerpo. Bueno, algunas estructuras cerebrales están enfocadas en el sistema límbico. Entonces, en este sistema pues se puede encontrar los corticales, que es la corteza cingulada, la corteza insular, la corteza orbitofrontal, la corteza entorrinal, la corteza periforme, la corteza hipocampal. Bueno, estas están conformadas en el centro de nuestro cerebro, en la parte interna, que, bueno, ¿qué se entiende por qué pasa si llega a pasar algo en nuestro cerebro? O sea, si llega a fallar alguno de estos sistemas, entonces hay una privación de alguna sustancia, de algún canal, entonces puede generar agresividad, puede generar desvelos, insomnio, puede generar que se pierda la memoria, eh, puede disminuir las habilidades adaptativas, puede disminuir el ritmo biológico necesario para nuestra sobrevivencia y pues puede afectar el sistema inmunitario. En conclusión, pues se puede decir que la emoción es un conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. Bueno, aquí en estas imágenes podemos ver más o menos en dónde quedan ubicadas las emociones en nuestro cerebro. Por otra parte, pues en la relación del análisis y la incidencia en el comportamiento del ser humano, como había mencionado anteriormente, entonces pues yo logro comprender que es fundamental pues la emoción en nuestro cerebro, ya que controla algunas conductas más que todo faciales y comportamentales, ya que por ejemplo cuando uno expresa alguna emoción, entonces ya uno ve cambios no solo físicos, sino pues estos cambios mentales se expresan físicamente. Y que, por ejemplo, si llega a afectar alguno de estos órganos, que como es el hipocampo, el sistema límbico, el cuerpo calloso, las amígdalas, em, más que todo, pues el sistema límbico que es lo que conforma también y está relacionado con la motivación, ya que van muy de la mano la emoción y la motivación, pues para generar un buen comportamiento o generar ciertos comportamientos que se ven expresados a través de ciertas emociones. Bueno, por otro lado, vamos a hablar de la fisiología de la motivación. Entonces, está el libre albedrío, el determinismo, la teoría de los instintos, la teoría de la pulsión, el dolor como pulsión, el incentivo, teoría de la activación, necesidades innatas necesarias y aprendidas, teoría psicoanalítica, eros y tánatos en el consciente, vigilia y sueño, formación reticular y mecanismos centrales de regulación. Una de las teorías más conocidas que se aplican en otras carreras o en otras sí, en otras carreras
es como, por ejemplo, administraciones, ingenierías para los empleados, para que pues rindan mejor en el trabajo o en las cosas que se necesiten. Por ejemplo, en el talento humano y todo eso es la teoría de las necesidades de Maslow. Entonces se compone en su base por las necesidades fisiológicas, la necesidad de seguridad, la necesidad de pertinencia, de estimulación. Y por último, pues espera que la persona con la que se esté tratando o el sujeto se pueda identificar unas necesidades de autorrealización para que se vea un buen funcionamiento de su sistema cerebral. Entonces, bueno, a partir de ello en general, de las teorías se puede hablar que nos movemos en función de ciertas necesidades o de motivos internos, como son la hambre, la sed, las cogniciones, pensamientos y creencias, de emociones de sentimiento, exposición fisiológica, función y expresión, y motivos externos como los ambientales, sociales y culturales. Bueno, para que funcione la motivación, tiene unas bases en el sistema límbico, como lo había mencionado anteriormente, el cuerpo calloso, el hipotálamo, el tálamo, el amígdala, el hipocampo, y pues también aquí mencionan, se me olvidó mencionar las vermicerebrales, el cuerpo caloso, el córtex prefrontal. Entonces, ¿qué hacen estos sistemas? Controlan el deseo, la dopamina, activan las amígdalas, libera dopamina conectando diferentes áreas del cerebro, entonces ayuda a transportar ciertas sustancias, ya como sea como la adrenalina, la dopamina. Entonces, ¿qué pasa si alguna de estas sustancias no fluye como debería fluir? Entonces, falta motivación, que es una sensación de falta de interés, apatía emocional que se podría producir por factores de estrés, ansiedad, depresión, problemas para dormir, fatiga, monotonía, entre otras razones por las cuales la persona tendría desinterés por realizar actividades diarias. O sea, si la motivación no está funcionando bien, una persona se puede echar a la pena y puede estarse muriendo como realmente le sucede a algunos animales después de unas pérdidas, que es uno de los factores más complicados, pues al tratar a alguna persona, ya sean por hurtos o o por duelo, que se hayan perdido, ya sean mascotas o familiares, o no más en el momento de un hurto, también uno debe asumir una pérdida, que son situaciones muy complicadas. Entonces, en conclusión, se puede decir según Herrera, Ramírez y Roa, que la motivación es un proceso que explica el inicio, dirección, intensidad y perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una meta. Entonces, ¿cómo se ve relacionada la incidencia en el comportamiento humano? Pues como ya lo había mencionado anteriormente, se afecta pues cómo uno se comporta con las otras personas, ya que bueno, dependiendo de uno, también te afecta el contexto y el contexto le afecta a uno, de manera que no solo influyen en nosotros como seres humanos, sino que influyen en el contexto en el que uno se relaciona. Porque si, por ejemplo, uno no tiene motivación, entonces uno va a entrar como en un estado que no fluyen ciertas sustancias que deberían pasar por el cuerpo, entonces ya uno no empieza a actuar normalmente o a hacer las cosas que uno normalmente hace, entonces uno está acostumbrado a tener una rutina, entonces se va perdiendo la rutina y va perdiendo, o sea, se van perdiendo muchas cosas y uno se puede, en la motivación, o sea, si uno se desmotiva, uno puede sufrir de ansiedad, de depresión y uno puede hasta morirse si uno no tiene un buen funcionamiento de su cuerpo. Pues algunas cosas que yo he visto de recomendaciones para estimular la motivación es la buena alimentación, como lo es comer, tomar mucha agua, comer frutas, verduras, mucho chocolate y cosas así para aumentar la dopamina. Bueno, otro punto importante es la psicofisiología del sueño. Entonces, se puede decir, bueno, de esto no encontré muchas teorías. Realmente una de las más importantes que encontré fue la de Freud, que más me llamó la atención, ya que él escribió mucho acerca de este tema. Y pues en general de estas teorías se puede hablar del ritmo del sueño, del ciclo, del patrón que se repite a sí mismo continuamente. Cada uno de estos eventos recurrentes específicos ocurren en una periodicidad determinada. Si uno no tiene un buen ritmo, o sea, si uno se despierta en las noches, uno no está teniendo una buena calidad ni una buena higiene del sueño.
se puede decir que el periodo de duración del ciclo rítmico completo, o sea, lo que mencionaba anteriormente, que debe cumplirse, uno debe dormir toda la noche para poder descansar bien. Bueno, otra cosa importantes es de los ciclos ultradianos, circadianos e infradianos, que bueno, dice los ultradianos menos de 24 horas como el funcionamiento del celular, el latido cardíaco, las ondas cerebrales, los circadianos son de 24 horas de duración, por ejemplo, el sueño, la vigilia, cambio de los componentes sanguíneos de las hormonas. Y pues los infradianos, esto también son de 24 horas y se incluyen los 7 días de la semana y los circamensuales los 30 días de la semana. Las estructuras que componen este, este que este sueño para que funcione realmente bien nuestro cerebro a la hora de dormir y podamos tener una buena higiene del sueño, está centrado en el sistema nervioso central. Entonces está centrado en la médula espinal, el tronco encefálico diencéfalo, las neuronas de la formación reticular del tronco encefálico forman una red cuyos axones se proyectan tanto hacia el encéfalo como hacia el caudal. Es así como proyecciones de ellas se extienden hacia el tálamo, el hipotálamo, cerebro y médula espinal. Algunas de estas vías reticulares ascendentes transcurren en el tracto tegmental central del tronco por la vía espinoreticulotalámica. Bueno, esto se ubica más o menos en la parte de acá, y se relaciona todo lo que viene siendo nuestra médula espinal hasta llegar a la parte interna de nuestro cerebro. Si alguna de estas partes falla o uno tiene alguna lesión, entonces hay una privación del sueño, ya que se desvelan por las noches, se disminuye la vigilia, entran en un estado somnoliento y cambia el ritmo biológico. Bueno, el análisis de incidencia en el comportamiento del ser humano. Para esto, ¿cómo afecta? Pues afecta nuestro rendimiento, ya que uno se pone como más lento, uno entra como en un estado de como de inconsciencia, uno como que realmente o sea, la información no fluye como tiene que fluir, ya que también en el sueño, como que uno desecha mucha información que uno no necesita y por eso también se alteran mucho los nervios, porque a veces uno vive muy nervioso y muy preocupado, que muchas veces son cosas que no son esenciales para nuestra vida. En cambio, si uno duerme y descansa bien, entonces uno alcanza a recuperar y a clasificar la información, dando prioridad como a las cosas más importantes para ir como mientras uno no duerme, pues se va disminuyendo la calidad de esta información. Entonces uno no clasifica bien la información, uno no aprende lo que debe aprender y uno no relaciona la información como debería relacionarse. En conclusión, se puede decir que la fisiología cerebral de la motivación, emoción y sueño está basada en el interior de nuestro sistema nervioso. Inicialmente se conectan el tronco encefálico al cerebro y el sistema límbico, transportando toda la información y clasificándola en nuestro sistema. Por otro lado, se puede decir que la emoción y la motivación también van relacionadas con el sistema límbico, talámico, amígdalas, hipocampo, tronco calloso y otras estructuras fundamentales para un buen funcionamiento de nuestro organismo, ya que puede conllevar enfermedades y trastornos de tipo de falta de interés, apatía emocional que se podrían producir por factores de estrés, ansiedad, depresión, problemas para dormir, fatiga, monotonía, entre otras razones por las cuales una persona tendría desinterés por realizar actividades diarias. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido toda mi presentación.